Hola, mi nombre es Egon Cholakian. La humanidad está entrando en una nueva fase de mayor actividad sísmica. Esta es la era de los terremotos catastróficos, eventos que, lamentablemente, ya no podemos evitar. Esto no es una especulación, ni una alarma infundada. Es una conclusión basada en las tendencias observables de la geodinámica de la Tierra, las cuales ya no se pueden ignorar. Estamos al borde de cambios tectónicos a gran escala en nuestro planeta. Hoy voy a compartir con ustedes los procesos geológicos que ya se han puesto en marcha y a qué conducirán inevitablemente en un futuro cercano. Pero esto no se trata únicamente de pronósticos. También examinaremos soluciones prácticas que, incluso hoy, pueden ayudar a mitigar la intensificación de los desastres naturales. En particular, hablaré sobre las tecnologías únicas desarrolladas por la comunidad científica de Alatra. Destacaré los principios físicos que sustentan estas tecnologías, específicamente el equipo diseñado para contener eventos catastróficos. Explicaré el papel que esta tecnología ha desempeñado en la estabilización de la actual situación climática y geodinámica. Y, lo más importante, hablaré sobre aquellos cuyos esfuerzos hicieron posible su creación. En el video de hoy, me gustaría hablar con más detalle sobre los logros científicos de una persona responsable de varias tecnologías revolucionarias que ya están beneficiando a la humanidad. Creo que el mundo debe conocer a sus héroes. Pero lo más importante es que hoy estamos hablando de vidas. Vidas que ya se han perdido y vidas que aún pueden salvarse. Su vida y la de sus seres queridos. Cada palabra que pronuncio hoy le concierne personalmente a usted y a su futuro. Por eso le pido que me escuche con especial atención. Entiendo que vivimos en una era en la que nuestra atención se ve fragmentada por vídeos fugaces e imágenes que cambian constantemente. Pero lo que quiero compartir con usted no puede comprenderse al pasar. Requiere reflexión, análisis y una comprensión profunda. Deje a un lado el hábito de consumir información en vídeos cortos. El tema que planteo en este mensaje es tan crítico que cada uno de ustedes debe dedicarle su tiempo. Creo que entre nosotros aún hay muchos que están dispuestos no solo a mirar y escuchar, sino también a pensar, comprender y compartir este conocimiento con los demás. Esto es especialmente importante ahora, ya que el tiempo para la contemplación se está acabando de forma catastrófica. Hoy quiero volver a plantear el tema del aumento en la frecuencia e intensidad de los terremotos. ¿Por qué considero que este es uno de los asuntos más urgentes de nuestro tiempo? Porque estamos al borde de catástrofes enormes. Mi objetivo principal hoy es llegar a aquellos que aún conservan la sensatez, con la esperanza de que la humanidad sufra lo menos posible. Es fundamental comprender que los terremotos que están ocurriendo hoy no se pueden comparar, en cuanto a su peligrosidad, con ninguno de los que hayan tenido lugar en la historia de nuestra civilización. Anteriormente, los grandes eventos sísmicos eran aislados. Sin embargo, hoy estamos siendo testigos de una tendencia claramente definida de crecimiento exponencial. Hace casi 6 meses, en la conferencia de la ONU sobre biodiversidad COP16 en Colombia, hablé abiertamente sobre esta alarmante tendencia. Incluso entonces, en octubre de 2024, señalé que la ocurrencia diaria de terremotos de magnitud 5.0 se había vuelto algo habitual. Y durante los últimos 6 meses, había habido un aumento constante de terremotos de magnitud 6.0 y superior. Desde aquel momento ha pasado ya medio año más. Usted mismo puede confirmar el aumento de los terremotos de magnitud superior a 6,0. Simplemente instale una aplicación de monitoreo sísmico en su teléfono y revísela con regularidad. Verá que los terremotos con una magnitud superior a 6.0 ocurren ahora cada 2 días. Los servicios sísmicos tardan demasiado en recopilar y publicar los datos globales anuales, por lo que sus propias observaciones pueden ser aún más reveladoras.
El aumento de la actividad sísmica también se refleja claramente en los datos de acceso público. Considere, por ejemplo, el nivel de actividad sísmica global desarrollado por el geólogo y vulcanólogo Tom Pfeiffer para Volcano Discovery. Esta herramienta muestra cuán activamente están ocurriendo los terremotos en todo el mundo. Cada barra en el gráfico representa la energía sísmica total liberada en un día determinado. Es decir, una magnitud diaria combinada. Cuanto más alta es la barra, mayor es la energía liberada por todos los terremotos ocurridos ese día. Observe cómo cambian los colores de las barras. Indican distintos niveles de actividad sísmica en diferentes días. Las barras grises corresponden a una magnitud diaria combinada de 5,2 a 5,8, lo que representa una energía sísmica moderada. Las barras verdes indican de 5,8 a 6,4, una energía sísmica significativa. El color amarillo representa de 6,4 a 7,0, terremotos fuertes. Y el rojo señala magnitudes superiores a 7,0, eventos muy poderosos. Actualmente, la pantalla muestra datos de varios años: 2017, 2024 y 2025. Puede observar que en 2017, en el gráfico inferior, las barras grises, días con energía sísmica moderada, eran frecuentes. Luego, en 2024, estas se volvieron menos comunes y fueron reemplazadas cada vez más por barras verdes, días con energía sísmica significativa. Ahora, observe el periodo desde finales de diciembre de 2024 hasta la actualidad. Verá que las barras grises han desaparecido casi por completo, sustituidas por un muro continuo de color verde. La disminución constante de las barras grises y el aumento de las verdes indican un incremento diario en la frecuencia de terremotos graves. Precisamente a eso me refiero con el aumento de terremotos de magnitud superior a 6.0. Los terremotos, al igual que otros fenómenos físicos, están intensificándose ahora en oleadas abruptas. Esto es un resultado lógico, ya que la liberación de energía en el interior de la Tierra sigue sus propios ciclos. Los periodos de aumento y disminución de la actividad sísmica continúan, pero los intervalos entre estas oleadas se están acortando. En un momento explicaré la causa de este patrón. Primero, permítame recordarle qué implica un terremoto de magnitud entre 6.0 y 6.4. Este tipo de eventos destruyen principalmente edificios antiguos y frágiles, estructuras hechas de adobe o ladrillo que no fueron diseñadas para resistir el estrés sísmico. Estos edificios suelen colapsar por completo, reducidos a escombros. Incluso las construcciones más sólidas presentan grietas y fallos parciales en techos, balcones y muros de carga. Los centros históricos de las ciudades, con infraestructuras envejecidas, sufren daños especialmente graves. La infraestructura también se ve gravemente afectada. Las carreteras y los puentes se agrietan. Los deslizamientos de tierra en zonas montañosas interrumpen las rutas de transporte. Los sistemas de comunicación, redes eléctricas, tuberías de agua y líneas de gas se ven alterados, dejando a la población sin servicios esenciales. Los daños a hospitales, escuelas y edificios gubernamentales dificultan la entrega de ayuda, convirtiendo desastres locales en crisis a gran escala. Las víctimas mortales suelen ser causadas por el colapso de edificios o la caída de elementos estructurales. Amenazas secundarias agravan aún más la situación. Incendios provocados por rupturas en las líneas de gas o cortocircuitos eléctricos se propagan rápidamente en una infraestructura destruida. Tales terremotos ocurren ahora cada 2 días. Esta es nuestra nueva realidad. Miles, decenas de miles de vidas, tanto de personas ricas como pobres, se han perdido. Eran personas que, hasta ayer, hacían planes para su futuro, sin saber que una amenaza repentina acabaría con sus vidas. Mire, están las imágenes. Tal vez le ayuden a comprender, aunque sea una pequeña parte de la tragedia, que hoy se repite con regularidad.
El aumento constante de los terremotos de magnitud superior a 6.0 es una señal alarmante. Pero no es solo su fuerza destructiva lo que preocupa. Lo que me inquieta aún más es que nos estamos acercando a un umbral crítico. Nuestro próximo umbral es el aumento en la frecuencia de los terremotos de magnitud 7.0. Una vez que este tipo de eventos comience a ocurrir con regularidad, tal como ya sucede con los terremotos de magnitud 6.0, ya no se podrá cambiar nada. ¿Y qué podríamos haber hecho? Esa es la pregunta. La liberación de presión en el interior de la Tierra mediante la desgasificación de la pluma magmática siberiana, tema que he tratado extensamente en mis intervenciones anteriores, puede convertirse en una medida inútil si esperamos hasta que los terremotos de magnitud 7,0 se vuelvan frecuentes. El gráfico de actividad sísmica se ha convertido ahora en nuestra cuenta regresiva, marcando los días que restan antes de llegar al punto de no retorno. ¿Cuánto tiempo nos queda? Hace 5 años los terremotos de magnitud 5.0 comenzaron a aumentar de forma constante, ocurriendo en el lapso de una semana. Hoy ya estamos presenciando eventos constantes que superan la magnitud 6.0. El cálculo es sencillo. La fase anterior de escalada sísmica se desarrolló en un periodo relativamente corto. Evidentemente, al calcular el tiempo que nos queda antes de cruzar el umbral, debemos tener en cuenta la aceleración exponencial en la frecuencia de los terremotos. Mire el gráfico que muestra el número de terremotos de magnitud 5.0 o superior por año. Según los datos del Centro Sismológico Internacional, ISC, ¿ve esa clara curva exponencial? Es importante destacar que el aumento de los terremotos de magnitud superior a 5.0 no es resultado de una expansión en las redes de sensores ni de una mayor sensibilidad en los detectores. Refleja, de hecho, un cambio real en el comportamiento geodinámico de la Tierra. Ahora, observe el gráfico que muestra la cantidad de terremotos con una magnitud igual o superior a 7.0, utilizando los datos de esa misma base del ISC. Ve cómo ambos gráficos reflejan un aumento sincronizado en la cantidad de terremotos. Esta tendencia indica que, en tan solo 4 años, podríamos empezar a ver terremotos cada 2 o 3 días en distintas partes del mundo, cada uno comparable en magnitud a los devastadores eventos ocurridos en Turquía o Myanmar. Dada la frecuencia e intensidad crecientes de estos terremotos, esta catástrofe pronto alcanzará a cada uno de nosotros, incluidos usted, su familia y sus seres queridos. En cualquier momento, incluso ahora, mientras ve este video, esta tragedia podría golpearle a usted o a mí. Esta es la realidad en la que vivimos ahora. Algunos creen que intento infundir miedo. Pero yo soy la primera persona que preferiría que este pronóstico nunca se hiciera realidad. Sin embargo, lamentablemente, esta proyección, formulada hace muchos años por el equipo científico de ALLATRA, se está cumpliendo con la precisión de un reloj suizo. ¿Y por qué es tan exacto este pronóstico? Porque se basa en un modelo geodinámico integral que incorpora prácticamente todos los factores posibles. Para quienes no hayan visto mis intervenciones anteriores, volveré a explicar las causas de lo que está ocurriendo. La causa fundamental del aumento de los cataclismos en nuestro planeta es un ciclo astronómico impulsado por una influencia cósmica externa que afecta no solo al núcleo de la Tierra, sino también a los núcleos de otros planetas del sistema solar. Esta influencia externa, en esencia, actúa como una fuente adicional de energía que calienta intensamente el núcleo, acelera la fusión del manto y provoca el ascenso del magma fundido hacia la superficie. Esto inicia una reacción en cadena. El calentamiento interno se intensifica, la actividad volcánica y sísmica aumenta, y los desastres naturales comienzan a intensificarse en todo el mundo. Los registros históricos de los estratos geológicos
y los núcleos de hielo indican que la Tierra ha atravesado ciclos catastróficos similares cada 12.000 años. Cada segundo ciclo, aproximadamente cada 24.000 años, trae consigo cataclismos planetarios aún más severos. La Tierra está entrando ahora, precisamente, en uno de estos ciclos intensificados. La contaminación del océano por nano y microplásticos está agravando la situación, ya que interfiere con la capacidad del océano para disipar el calor de las placas litosféricas, las cuales se están sobrecalentando debido al ascenso del magma desde el interior. En este momento, me gustaría resaltar un punto importante. Nuestra esfera azul no está simplemente suspendida en el espacio, gira sobre su propio eje. En el ecuador, la velocidad de rotación de la Tierra es de aproximadamente 465 metros por segundo. Es bien sabido que en los últimos años, la velocidad de rotación de la Tierra ha estado aumentando de forma anómala. De hecho, para compensar este efecto, será necesario restar un segundo al cronometraje global para el año 2028. Estos cambios en la rotación de la Tierra ocurren en cuestión de milisegundos, y algunos especialistas creen que no hay nada alarmante en ello. Lamentablemente, esta es una idea profundamente equivocada. Si tenemos en cuenta la masa de la Tierra, incluso un cambio de solo unos milisegundos desempeña un papel crucial en los procesos globales. Imagine un autobús lleno de personas que baja por una pendiente en dirección a un muro de hormigón. Si se mueve a 3 kilómetros por hora, ¿qué ocurrirá? Tal vez simplemente se detenga y nadie salga herido. Pero supongamos que la velocidad aumenta a 10 kilómetros por hora y el autobús choca contra el muro. En ese caso, algunos pasajeros podrían caer y sufrir heridas leves. Ahora imagine ese mismo autobús precipitándose a 200 kilómetros por hora contra el mismo muro. Las consecuencias serían catastróficas. Ahora apliquemos esto a nuestro planeta. Para la Tierra, un aumento en la velocidad de rotación de incluso medio segundo representa un cambio enorme, mucho más significativo que para un autobús lleno de personas. ¿Y qué está causando este cambio en la velocidad de rotación de la Tierra? En este punto, coincido con los especialistas que han señalado que los cambios en el momento de inercia del núcleo son los que explican la aceleración de la rotación terrestre. Efectivamente, así es. Son los cambios en el núcleo terrestre los que gobiernan la velocidad de rotación del planeta. ¿Por qué menciono esto ahora? Porque también deben entender que la aceleración y desaceleración de la rotación terrestre provocan oscilaciones físicas dentro del magma. El aumento y la disminución inercial de la velocidad del núcleo líquido generan una liberación adicional de calor y aumentan las vibraciones en el manto. Esta presión pulsante del magma transmite oscilaciones a la corteza, intensificando su calentamiento y debilitando su estructura. Esto explica las fluctuaciones diarias en la actividad sísmica. Breves pausas seguidas de nuevos repuntes en la frecuencia de los terremotos. La inestabilidad del núcleo, sus oscilaciones y la acumulación de energía en la corteza contribuyen al aumento de la tensión interna. Con el tiempo, esta tensión alcanza un umbral crítico, y entonces se producen los grandes terremotos. Los sismos menores apenas alivian el sistema, no logran disipar la energía acumulada. Cuanto más frecuentes se vuelven estos ciclos de alza y baja sísmica, más energía se acumula en la corteza terrestre, y mayor es la probabilidad de eventos catastróficos, como los que presenciamos en Turquía y Myanmar. Así que recuerde esto. Incluso pequeños cambios en la velocidad de rotación de la Tierra desencadenan una reacción en cadena en el interior del planeta, lo que conduce a la acumulación de energía y, en última instancia, a terremotos devastadores. Precisamente por esta razón, el terremoto del 28 de marzo en Myanmar ocurrió durante una fase de transición en la velocidad de rotación diaria de la Tierra. El aumento continuo de la actividad sísmica anómala en la Tierra
También se debe al hecho de que aún no se ha llevado a cabo una desgasificación controlada de la pluma magmática siberiana. Para quienes no hayan visto mis intervenciones anteriores, permítanme explicar nuevamente de qué se trata. La pluma magmática siberiana es una poderosa corriente de magma sobrecalentado que asciende desde las profundidades de la Tierra hacia la corteza. En la actualidad, esta pluma está ascendiendo activamente precisamente en la región donde, hace apenas 250 millones de años, tuvo lugar una erupción masiva conocida como los traps siberianos, un evento que desencadenó la extinción masiva del Pérmico, una de las extinciones más importantes en la historia del planeta. Las estimaciones preliminares indican que el área afectada por los flujos de magma bajo Siberia podría abarcar entre 2.500 y 3.000 kilómetros de diámetro, una extensión comparable al tamaño de Australia. En este momento, la pluma magmática se encuentra en una etapa crítica. Ya ha comenzado a levantar la placa tectónica que se encuentra encima, como lo demuestra el aumento de la actividad sísmica en sus márgenes. Esto indica la posibilidad de que la pluma magmática pueda abrirse paso a la superficie en cualquier momento. Para obtener información más detallada, le animo a consultar el informe titulado «Sobre la amenaza de una erupción de la pluma magmática en Siberia y estrategias para abordar el problema», el cual también fue elaborado por un equipo de científicos, expertos y voluntarios de ALLATRA. En la actualidad, la única solución viable ante esta amenaza global es una desgasificación planificada, un proceso de liberación y desvío controlado de gases y lava desde el interior de la Tierra, con el objetivo de reducir la tensión geodinámica en la corteza del planeta. Sin la desgasificación planificada, la presión interna dentro del sistema magmático terrestre seguirá aumentando, lo que inevitablemente conducirá a los eventos catastróficos que abordaré al final de este discurso. Sin embargo, el aumento actual de la actividad sísmica es una prueba clara de que la corteza terrestre está sometida a una inmensa presión interna, como un globo con un glaseado endurecido que se infla desde dentro. La desgasificación, por lo tanto, no solo podría prevenir las consecuencias desastrosas de una posible erupción de la pluma magmática siberiana, sino también reducir significativamente el número de terremotos destructivos. A medida que disminuye la presión interna, la tensión sobre la corteza se reduce y su deformación también disminuye. Hasta la fecha, ninguna otra organización, aparte del equipo científico de ALLATRA, ha propuesto métodos alternativos. Y ahora, me gustaría recordarle otro avance desarrollado por los científicos de ALLATRA, un logro sin equivalente en el mundo, que ha desempeñado un papel vital en la mitigación de desastres naturales, tanto en regiones específicas como a escala global. Durante más de 20 años, la comunidad científica de ALLATRA ha estado dedicada al estudio profundo de los cambios climáticos y geodinámicos en la Tierra, al mismo tiempo que ha buscado soluciones prácticas para evitar las consecuencias catastróficas derivadas de dichos cambios. Durante este tiempo, no solo hemos establecido una base científica, sino que también hemos demostrado en la práctica que tales soluciones son realmente viables. Una de estas soluciones, que puede debatirse públicamente y que describí en detalle en una de mis intervenciones anteriores, es el equipo experimental desarrollado por el equipo científico interdisciplinario de ALLATRA. El funcionamiento de este equipo durante un periodo de 10 años, de 2013 a 2023, tuvo un efecto mitigador, principalmente en el territorio de Rusia y en los países de Europa del Este. Influyó en los procesos atmosféricos e hidrosféricos, previniendo así la intensificación de los vientos, huracanes y precipitaciones anómalas. En teoría, este equipo no podría contrarrestar la actividad sísmica y volcánica que se produce en el interior de la Tierra. Sin embargo, en la práctica, se observó una disminución en la intensidad de la actividad sísmica. Durante el periodo de funcionamiento de este equipo, la cantidad de eventos extremos en Rusia aumentó significativamente más lento que en otros países. Esto ocurrió a pesar de que en Siberia,
Las temperaturas del aire durante ese mismo periodo estaban aumentando entre 2,5 veces y 3 veces más rápido que el promedio global, como consecuencia de la influencia ejercida por la pluma magmática siberiana. Este equipo experimental fue instalado en ese punto específico del planeta, no por razones geopolíticas ni por preferencias personales, sino precisamente debido a la principal amenaza geodinámica, la pluma magmática siberiana, ubicada en territorio ruso, la cual, en caso de una erupción, podría acabar con toda la vida en el planeta. Dado el calentamiento acelerado observado en la región siberiana, la progresión de los desastres climáticos en el territorio ruso debería haber sido mucho más grave. Sin embargo, los hechos indican que, a lo largo de 10 años, todos los parámetros relacionados con eventos climáticos extremos en Rusia fueron sustancialmente más bajos que en otras regiones del mundo. Un análisis de los datos estadísticos abiertos que abarcan varias décadas, que ahora puede ver en pantalla, demuestra que entre 2013 y 2023, la velocidad del aumento, tanto en la intensidad como en la frecuencia de los desastres climáticos en estos territorios, fue, en efecto, menor que en el resto del mundo. Durante ese mismo periodo, el mundo fue testigo de una tendencia ascendente continua en la cantidad de desastres climáticos. La ausencia de un crecimiento similar en las catástrofes climáticas en Rusia durante el periodo de 10 años representa una aparente paradoja. Esta paradoja se explica por el hecho de que el equipo experimental, desarrollado por un grupo no público de científicos de Alatra, ejerció una influencia real y tangible en la reducción tanto de la cantidad como de la gravedad de los desastres climáticos en esa región. Naturalmente, este equipo no es una panacea. No eliminó las causas subyacentes de los cambios climáticos y geodinámicos. Sin embargo, su funcionamiento sí redujo significativamente la intensidad y la frecuencia de los eventos catastróficos, amortiguando eficazmente las fluctuaciones peligrosas de manera similar a como lo hacen los sistemas de amortiguación en las estructuras de ingeniería. Como una presa que retiene el agua, el equipo contuvo la presión creciente, evitando que se convirtiera en un escenario destructivo. Sin embargo, en agosto de 2023, debido a la designación del movimiento Alatra como una organización indeseable dentro de la Federación Rusa, el funcionamiento de este equipo se vio obligado a interrumpirse. Fue desmantelado y retirado del territorio ruso. Poco después, uno de los científicos de Alatra declaró públicamente que las principales conclusiones sobre las tendencias catastróficas en los países que anteriormente se encontraban dentro del alcance operativo del equipo experimental se harían evidentes en un plazo de 3 a 4 meses. Mientras tanto, toda la trayectoria de la dinámica de desastres se manifestaría entre 6 y 9 meses, una vez que los efectos mitigadores del funcionamiento del equipo se hubieran disipado por completo. Como resultado, se registró un aumento récord tanto en la cantidad como en la gravedad de los desastres climáticos en toda Rusia y partes de Europa del Este entre el 10 de agosto y noviembre de 2023. Esta tendencia no ha hecho más que intensificarse con cada mes que pasa. Tras la desactivación del equipo, los desastres climáticos en Rusia comenzaron a producirse en un patrón en cascada, uno tras otro en rápida sucesión, y cada evento posterior superando al anterior en magnitud. Por ejemplo, el siguiente gráfico analiza el impacto de la desconexión del equipo en el número de tormentas registradas en Rusia durante los 6 meses posteriores. Las barras azules indican los datos correspondientes a meses específicos de 2022, mientras que las barras rojas reflejan los mismos meses de 2023. Se observó un aumento notable en la actividad de tormentas a partir de octubre de 2023, y esta tendencia ha continuado en los meses siguientes. El siguiente gráfico ilustra que, durante el periodo en que el equipo estaba en funcionamiento, antes del 10 de agosto de 2023, representado por la barra azul,
El número de tormentas registradas en la Federación Rusa era significativamente menor que durante el período equivalente posterior a la desconexión del equipo, representado por la barra roja. Durante el mismo período de 6 meses, los datos de monitoreo mostraron un aumento significativo en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos peligrosos en el territorio de Rusia, en comparación con los períodos correspondientes de años anteriores. Aquí también, las barras azules representan el año 2022, mientras que las barras rojas representan el año 2023. Esta tendencia es coherente con la información presentada públicamente el 3 de septiembre de 2023 por un representante del equipo científico de ALLATRA y confirma que el equipo mencionado desempeñó un papel significativo en la protección de las vidas humanas. Para evaluar el efecto positivo del equipo experimental, se puede recurrir a un análisis comparativo de las pérdidas ocasionadas por desastres climáticos en los últimos 10 años. Según los datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, durante ese periodo, las pérdidas económicas totales en Estados Unidos ascendieron a $1.153.000 millones. En Rusia, las pérdidas por desastres naturales en el mismo periodo sumaron $2.109 millones. Por lo tanto, el equipo de mitigación de desastres permitió a Rusia ahorrar al menos $1.150.000 millones. Ahorros comparables también se observaron en los países de Europa del Este. Sin embargo, tras la desconexión del equipo de ALLATRA, Rusia ha experimentado una marcada tendencia al alza en las pérdidas económicas causadas por desastres naturales. Por ejemplo, un solo evento ocurrido en noviembre de 2023 en la costa del Mar Negro, designado como la tormenta del siglo, provocó daños materiales por un total de 42.000 millones de rublos. Esta cifra superó las pérdidas materiales totales por desastres naturales registradas durante todo el año 2022, que ascendieron a poco más de 7.000 millones de rublos, según datos del Ministerio de Situaciones de Emergencia. Y en el siguiente gráfico, se puede observar una comparación entre los daños totales registrados durante los 10 años en los que el equipo estuvo en funcionamiento y los daños sufridos en tan solo un año tras su desconexión. El análisis de los datos revela que solo 6 anomalías meteorológicas de gran escala ocurridas después de la desactivación del equipo experimental causaron a Rusia un daño total mayor que el país había sufrido por desastres naturales en cualquier año individual desde 2012. Según un informe de Roshidromet, el número de fenómenos meteorológicos peligrosos en todas las regiones del país aumentó en un promedio del 35% en 2023. En total, 448 eventos meteorológicos tuvieron consecuencias graves para la economía y la población, lo que representa un incremento del 34% en comparación con 2022. En 2023, el número anual de desastres climáticos individuales aumentó drásticamente en comparación con 2022. Los episodios de granizo se incrementaron en un 123%, los de frío anómalo y heladas severas en un 73%, las precipitaciones intensas en un 49%, las heladas en un 36% y los vientos fuertes en un 22%. Según los especialistas de Roshidromet, el año 2024 fue un año anómalo en Rusia en cuanto al número de eventos hidrometeorológicos peligrosos. Sin embargo, es aún más importante señalar que estas evaluaciones están significativamente subestimadas, lo cual es evidente por el volumen de datos, incluso fragmentarios, publicados en los medios de comunicación. Cabe destacar que, según los datos de Roshidromet, el 55% de todos los eventos hidrometeorológicos peligrosos en 2024 se registraron en los distritos federales de Siberia, del Lejano Oriente y del Sur. Las fuentes oficiales describen las anomalías climáticas de 2025 de la siguiente manera.
Un abril loco en la Rusia central resultó ser único, declaró Roman Bilfand, director científico del Centro Hidrometeorológico. Único, extremadamente único abril, porque el clima osciló de un extremo al otro, señaló. Sin embargo, es importante destacar que Rusia sigue siendo un país con un alto grado de control sobre la información, incluso en lo que respecta a los desastres naturales. Tras la desconexión del equipo experimental, se produjo un aumento brusco y predecible de anomalías climáticas, lo que dejó en evidencia cuántos fondos presupuestarios y recursos se habían ahorrado gracias al funcionamiento del equipo. Poco después, ciertos círculos dentro del gobierno impusieron una estricta censura. Hoy en día, se persigue incluso a quienes simplemente comentan los cambios bruscos del clima en redes sociales. Este vacío informativo está siendo creado deliberadamente. ¿Han disminuido los fenómenos naturales? En absoluto. Muchos de ellos ya no se informan oficialmente, y la información sobre desastres pasados está siendo borrada. Los canales oficiales guardan un silencio sepulcral, a pesar de que la situación se vuelve cada vez más alarmante. Los problemas causados por los desastres naturales no han desaparecido en absoluto. Los residentes locales siguen observando los cambios y compartiendo sus hallazgos en los comentarios. La gente no se queda callada. A pesar de la presión, sigue hablando sobre lo que realmente está ocurriendo en sus regiones. Sin embargo, las fuentes oficiales ya no proporcionan datos confiables. Ciertos círculos de poder mantienen cuidadosamente la ilusión de estabilidad para evitar una migración masiva desde Siberia. Su objetivo es simple: mantener a la población en su lugar para proteger intereses financieros y políticos, aunque eso signifique poner vidas en peligro real. Mientras tanto, trasladan silenciosamente sus propios activos fuera del Distrito Federal de Siberia. Esta es la forma más alta de cinismo, algo que ya abordé en uno de mis vídeos anteriores. En este sentido, quisiera ahora aclarar algo que no había enfatizado anteriormente, pero que considero necesario decir. El hecho de que la pluma siberiana, la mayor zona activa de magma del planeta, aún no haya entrado en erupción, se debe, en gran medida, al funcionamiento de ese mismo equipo. Si este sistema no hubiera estado funcionando, en realidad es incierto si siquiera podríamos estar hablando de estos acontecimientos hoy. O, siendo sinceros, si quedaría alguien para hablar de ellos o para escucharlos. Este equipo no solo mitigó los riesgos para Rusia, sino que también ayudó a minimizar los daños a escala global. Y lo más importante, le otorgó a la humanidad y a cada uno de nosotros el recurso más valioso de todos: el tiempo. Tiempo para abordar la amenaza de la pluma siberiana mediante una estrategia de desgasificación planificada. Ahora que tiene una comprensión más clara del valor científico y práctico que este equipo representa para toda la humanidad, resulta más fácil entender por qué, en mi mensaje anterior, afirmé que hay una persona a la que ya le debemos el simple hecho de que aún tengamos tiempo, porque fue él quien se convirtió en la fuente de la idea clave, sin la cual la realización de este proyecto de equipo habría sido imposible. Él identificó la causa del calentamiento excesivo sobre el territorio ruso, la pluma magmática siberiana, y también propuso una solución en forma de desgasificación controlada y planificada. Esta misma persona también ofreció un concepto científico y técnico fundamental que permitió crear un sistema capaz de ejercer una influencia de contención sobre varios procesos geofísicos y climáticos peligrosos. Hablo, por supuesto, de mi estimado colega Igor Danilov.
Su contribución a este proyecto es decisiva. Fue él quien marcó la dirección científica que luego guiaría a nuestro equipo internacional de expertos de múltiples disciplinas, es decir, geólogos, geofísicos, climatólogos, científicos médicos, químicos, físicos e ingenieros en diversos campos. Cabe destacar que un avance científico de esta magnitud exigía verdaderas capacidades intelectuales excepcionales. El señor Danilov posee una rara combinación de pensamiento sistémico, conocimientos amplios e interdisciplinarios en los campos de la física y la energía, la capacidad de integrar datos científicos heterogéneos y un sentido ingenieril intuitivo que le permite anticipar los mecanismos reales de interacción dentro de sistemas complejos. Su comprensión integral de las leyes fundamentales de la naturaleza, en particular de la estructura y la dinámica de los procesos eléctricos dentro del sistema terrestre, permitió abordar el problema desde una perspectiva completamente nueva que trasciende las limitaciones de los modelos tradicionales. Fue precisamente la profunda comprensión del señor Igor Danilov sobre la naturaleza de las interacciones eléctricas, tanto en micro como macroestructuras, lo que nos permitió desarrollar un equipo único, basado en principios físicos completamente nuevos. Gracias a su enfoque científico fundamental, se hizo posible crear y mantener en funcionamiento durante una década un sistema que logró contener de manera efectiva la actividad de la pluma siberiana. No se trató simplemente de un experimento tecnológico, sino de una influencia cuidadosamente calibrada sobre un sistema geofísico extremadamente sensible, una labor que requiere una precisión excepcional y una profunda comprensión de los procesos físicos fundamentales que rigen la geodinámica terrestre. Se puede afirmar con un alto grado de certeza que, de no haber estado este equipo en funcionamiento, hoy podríamos estar enfrentando una fase completamente distinta y significativamente más catastrófica en la evolución de los procesos climáticos y geodinámicos. Y debo enfatizarlo con total claridad. La probabilidad de que tal escenario ocurriera era, y sigue siendo, considerable. Por eso considero que es tanto apropiado como científicamente fundamentado afirmar que la contribución del señor Danilov es verdaderamente monumental. Su idea, hecha realidad gracias al esfuerzo de un equipo internacional de investigación, se convirtió en el factor que, a lo largo de una década, permitió contener procesos destructivos a escala planetaria. Es muy posible que cada uno de nosotros esté vivo hoy gracias a que este trabajo se llevó a cabo. Fue este concepto científico, llevado a la práctica, el que abrió una ventana de tiempo durante la cual la humanidad aún tuvo, y aún tiene, la oportunidad de actuar con sensatez y responsabilidad, de llevar a cabo el proceso de desgasificación controlada de la pluma siberiana. Sin embargo, ¿qué tenemos hoy? El equipo que demostró ser eficaz en la estabilización de los procesos climáticos y geofísicos ha sido desactivado. La desgasificación controlada del interior de la Tierra aún no se ha iniciado. Los científicos en Rusia permanecen bajo estricta vigilancia por parte del Servicio Federal de Seguridad, FSB, lo que imposibilita cualquier forma de colaboración internacional. El señor Danilov, el hombre cuya idea científica le dio al mundo una oportunidad para mitigar procesos catastróficos, se ha convertido ahora en el blanco de una campaña sistemática de descrédito. Aquellos que intentan plantear este tema en foros públicos o académicos enfrentan una presión represiva. Mientras tanto, los pronósticos científicos sobre la progresión de los cataclismos se vuelven cada vez más alarmantes, y quienes realmente tienen la capacidad de cambiar el rumbo de los acontecimientos simplemente no tienen permitido actuar. Pregúntese sinceramente, ¿quién es responsable del grave estado de la situación actual? Todo esto es el resultado de decisiones deliberadas.
Ciertos círculos de poder en Rusia tomaron la decisión estratégica de impedir cualquier debate público sobre la pluma siberiana. No les conviene que los datos científicos sobre esta amenaza reciban atención generalizada, porque reconocer su existencia implicaría la necesidad de tomar medidas urgentes, incluidas evacuaciones, restricciones a la actividad industrial y, lo más doloroso para ellos, graves pérdidas financieras personales. Así que, en lugar de abordar el problema, activaron una herramienta de manipulación ya conocida y conveniente: la estructura pseudocientífica anticulto encabezada por Alexander Dvorkin. Ya he hablado anteriormente sobre la organización de Dvorkin. Esta secta extremista totalitaria rusa opera como un mercenario a sueldo al servicio de los intereses del bolsillo ajeno. En este caso, su agenda contradice directamente los intereses de cada ciudadano del planeta y el futuro de toda la humanidad. Fue la red de agentes de Dvorkin la que se convirtió en el mecanismo operativo para desacreditar todo lo relacionado con el movimiento Alatra, y en particular, el nombre de Igor Danilov. Los agentes de Dvorkin, tanto en Rusia como en el extranjero, incluida Ucrania, como Irina Kremenovska, una agente ucraniana de la red rusa Rasirs, lanzaron una campaña de mentiras contra Alatra. La deshumanización dirigida y la implantación de una narrativa distorsionada, que sustituye a la realidad, se convirtieron en las herramientas clave de esta operación para reescribir la imagen de Alatra en el espacio público informativo. Como resultado, se creó un deepfake informativo masivo. Una imagen vívida pero completamente falsa que eclipsó los verdaderos logros científicos del equipo internacional de científicos y voluntarios de Alatra, que trabajaban en favor de la seguridad y estabilidad global. Si la secta de Dvorkin no hubiera sometido al movimiento Alatra a constantes ataques y estigmatización, y si los funcionarios responsables hubieran prestado atención a la sección confidencial del informe climático de Alatra de 2014, donde se detallaban los peligros que representa la pluma siberiana y la urgente necesidad de actuar, entonces la desgasificación controlada podría haberse iniciado al menos hace 5 años. Esto habría brindado una oportunidad real para prevenir una serie de catástrofes sísmicas, incluidos los devastadores terremotos en Turquía y Myanmar, y para estabilizar los procesos geodinámicos. Habría salvado cientos de miles de vidas perdidas bajo los escombros en estos últimos 5 años. En cambio, se priorizó el beneficio a corto plazo. 5 años de ganancias incontroladas provenientes de Siberia para un círculo selecto dentro de la clase gobernante de Rusia fueron considerados más valiosos que la seguridad de millones de sus propios ciudadanos y de toda la comunidad global. De no haber sido por la interferencia de los activistas anticulto, la red internacional de Dvorkin, el problema del aumento de los desastres naturales ya podría haberse resuelto. En cambio, la situación sigue deteriorándose rápidamente. A causa de ellos, actualmente no se están tomando medidas globales para enfrentar estas amenazas colosales. En esencia, sin las campañas de descrédito lanzadas por Dvorkin, hoy ninguna persona en este planeta estaría enfrentando una realidad tan grave y verdaderamente mortal. A la luz de todo esto, se vuelve inequívocamente claro: las actividades extremistas de las estructuras anticulto, como las organizaciones de Dvorkin, incluida Rasirs, y las actividades anticulto en general, que suprimen los derechos y libertades de los ciudadanos, deben ser prohibidas a nivel legislativo. En su esencia, estas organizaciones son sectas antihumanas. Detrás de su retórica pública de lucha contra las sectas, se esconde una agenda anticientífica y antihumana que recurre a la mentira y la difamación, al servicio de quienes están dispuestos a sacrificar vidas humanas por beneficio propio. Sus acciones deben ser objeto no solo de una rendición de cuentas pública, sino también de una respuesta judicial a nivel internacional. A la luz de la campaña de descrédito sin precedentes,
emprendida contra el señor Igor Danilov, un hombre que ha hecho una contribución significativa al desarrollo de soluciones científicas y tecnológicas orientadas a preservar la vida y la estabilidad del planeta. Considero tanto necesario como mi responsabilidad directa presentar un relato objetivo y bien fundamentado sobre la esencia de sus logros científicos. Asimismo, me siento en la obligación de explicar por qué su trabajo posee una importancia fundamental, no solo dentro de disciplinas individuales, sino también para el futuro de toda la humanidad. Por ello, quisiera ahora volver a algunos de los descubrimientos que fueron posibles gracias a la excepcional contribución del señor Danilov. Ya hace 20 años, él llamó la atención del Grupo Internacional de Investigación sobre un fenómeno que en aquel entonces estaba gravemente subestimado y que hoy, solo superado por la amenaza de la pluma siberiana, se ha convertido en uno de los problemas globales más urgentes para la humanidad: el papel de los micro y nanoplásticos en el calentamiento del océano. Incluso entonces, señaló con claridad que una sola nanopartícula de plástico en el océano puede alterar el comportamiento de millones de moléculas de agua circundantes, reduciendo su capacidad calorífica y, por lo tanto, acelerando el calentamiento del océano. Este aspecto destructivo del plástico se analiza en detalle en un documental realizado por voluntarios de ALLATRA, titulado Factor antropogénico en la muerte del océano, el cual está disponible al público en línea. El segundo aspecto clave de la influencia nociva del plástico, también identificado desde un principio por el señor Danilov, es el efecto devastador que ejercen las partículas de nanoplástico sobre la salud humana, incluidas las funciones fisiológicas, cognitivas y reproductivas. El señor Danilov atribuyó este impacto a las propiedades electrostáticas de los nanoplásticos. Una vez dentro del cuerpo humano, estas partículas se acumulan y retienen una carga electrostática, la cual después interfiere con los procesos reguladores finamente ajustados del organismo al penetrar en las células, lo que finalmente conduce al desarrollo de diversas enfermedades graves. Y aunque hace 20 años se trataba de pronósticos teóricos rigurosamente elaborados a partir de cálculos analíticos, hoy en día ya existe un conjunto de investigaciones internacionales que confirman sus conclusiones sobre las propiedades electrostáticas de los nanoplásticos y sus efectos en el cuerpo humano. En aquel entonces, para demostrar de forma clara esta propiedad fundamental del plástico, el señor Danilov propuso un experimento sencillo pero muy ilustrativo, que cualquiera puede replicar fácilmente en casa. Ahora en la pantalla, puede ver 3 vasos de plástico sobre una mesa. En el interior de cada vaso, suspendido por un hilo, hay un objeto distinto: una aguja metálica, un alambre de cobre y un fósforo de madera. Cerca se encuentra un imán de neodimio. A continuación, se realizan una serie de pruebas utilizando distintos materiales. El primer objeto es una pajita de plástico. Sin ningún tratamiento previo, se acerca a cada uno de los vasos. No ocurre ninguna reacción. Los objetos suspendidos permanecen inmóviles. Luego, la pajita de plástico se coloca brevemente sobre el imán de neodimio y nuevamente se acerca a los vasos. Aún así, no se observan cambios en el comportamiento de los objetos. Después, la pajita de plástico se frota enérgicamente contra un hilo de lana y se acerca a los vasos. Los 3 objetos, la aguja, el alambre y el fósforo, comienzan a oscilar y son atraídos hacia la pajita. El segundo objeto que se prueba es un palo de madera. Se repite la misma secuencia de acciones. En este caso,
Incluso después de ser frotado con lana, no provoca ninguna reacción en ninguno de los objetos suspendidos. El tercer objeto es un tubo metálico. Tanto sin tratar como después de ser frotado con lana, no genera ninguna reacción en los vasos. Sin embargo, tras ser colocado sobre el imán durante un breve periodo, el tubo metálico se acerca a los objetos. Y esta vez, la aguja responde, mientras que los demás objetos permanecen inmóviles. El cuarto objeto es el propio imán de neodimio. Como se muestra, solo la aguja se ve afectada. Los demás objetos permanecen inertes. Así, a través de este experimento sencillo, se puede observar claramente que el plástico, aunque es un material no magnético y un dieléctrico, tiene la capacidad de acumular una carga eléctrica estática mediante la fricción, lo que le permite atraer objetos ligeros a través de la interacción electrostática con sus campos. Esta es una propiedad física bien conocida. La mayoría de los polímeros se encuentran en la parte inferior de la serie triboeléctrica, lo que significa que tienden a aceptar electrones y poseen una mayor capacidad para acumular carga electrostática en comparación con otros materiales. De hecho, este experimento ha revelado implicaciones mucho más amplias que las que he expuesto hasta ahora. Pero ese no es el tema central de la discusión de hoy. Así que centrémonos en las propiedades del plástico. Lo principal sobre lo que el señor Danilov nos llamó la atención en aquel entonces es aún más importante. Esta misma capacidad de retener carga electrostática se mantiene a escala nanométrica. Él subrayó que las partículas de nanoplástico, una vez dentro de las células, retienen cargas electrostáticas localizadas, lo que conduce, por decirlo así, a una sobrecarga energética de la célula. Las cargas que normalmente serían descargadas de forma natural quedan atrapadas debido a la presencia del nanoplástico. Para ilustrar este concepto de forma más clara, él utilizó la siguiente metáfora. Los electrodomésticos, como un televisor, un refrigerador o un microondas, están diseñados para funcionar con 110 o 220 voltios. Suminístreles 600 voltios, y el sistema fallará. Este es, en términos simplificados, el tipo de daño que el nanoplástico provoca en una célula. Introduce un voltaje excesivo que interfiere con las funciones internas de la célula. A nivel celular, esto significa que las cargas localizadas retenidas por las nanopartículas de plástico interfieren con los procesos bioeléctricos finamente sintonizados de la célula. Tal como lo confirma la investigación moderna, estas cargas pueden distorsionar el potencial de membrana, interrumpir la transmisión de señales y perjudicar el funcionamiento normal de los canales iónicos. Como resultado, las células pierden la capacidad de transmitir señales correctamente, el sistema inmunológico se desregula y se alteran los mecanismos de división celular. Esto puede provocar inflamación crónica, envejecimiento acelerado y desequilibrios hormonales. Cuando el nanoplástico penetra en el cerebro, sus propiedades electrostáticas interfieren con la actividad neuronal, lo que conlleva trastornos cognitivos, pérdida de memoria, disminución de la concentración y el desarrollo de demencia. El mayor peligro, sin embargo, radica en el hecho de que las cargas localizadas, retenidas por las nanopartículas, pueden dañar el ADN. Cuando las células afectadas se dividen, transmiten información genética ya comprometida. Esto aumenta el riesgo de mutaciones y da lugar a distorsiones genéticas hereditarias. Como resultado, pueden desarrollarse enfermedades graves, incluidas patologías congénitas que pueden manifestarse ya en la etapa prenatal.
Debido a la influencia de los nanoplásticos, es muy probable que las generaciones futuras nazcan con anomalías genéticas que provoquen disfunciones inmunológicas severas y enfermedades sistémicas que se transmitirán de generación en generación. Esto implica no solo un aumento de las enfermedades hereditarias y los trastornos neurológicos, sino también una degradación progresiva de la función reproductiva de la humanidad como tal. Ya abordé este tema en uno de mis discursos anteriores. Estas tendencias ya están siendo documentadas. Un incremento de los trastornos congénitos del neurodesarrollo, incluidos los trastornos del espectro autista, una creciente frecuencia de déficits cognitivos en recién nacidos, un aumento de los casos de infertilidad tanto masculina como femenina, y una mayor incidencia de anomalías genéticas fetales y otras complicaciones. El señor Danilov advirtió sobre todo esto hace ya 20 años. Varios estudios también han señalado otra propiedad del nanoplástico que el señor Danilov ya había destacado hace años: su capacidad debido a sus características electrostáticas específicas para prolongar la vida útil de los virus. Investigaciones recientes confirman este hallazgo. Los virus permanecen activos en superficies plásticas durante 3 a 7 días, lo cual es significativamente más tiempo que en la mayoría de los demás materiales. Esto significa que las nanopartículas de plástico, una vez dentro del cuerpo, pueden servir como plataforma para la supervivencia prolongada de virus en el interior del organismo. Además, el riesgo de infección aumenta. El virus dispone de más tiempo y más oportunidades para penetrar en las células, lo que eleva considerablemente la probabilidad de infección. Los estudios modernos apenas están comenzando a comprender cuán peligrosa puede ser la influencia electrostática del nanoplástico sobre las células y los iones dentro del cuerpo humano. Este campo aún se encuentra en una fase inicial de investigación. Sin embargo, precisamente sobre esto nos advirtió el señor Danilov hace 20 años, alertándonos sobre riesgos que la ciencia apenas empieza a comprender. Es importante destacar que el señor Danilov no solo identificó el problema de los nanoplásticos, sino que también propuso soluciones. En cuanto a los nanoplásticos en el océano, que, como ya he descrito, contribuyen al calentamiento oceánico extremo, sugirió un método de purificación del agua mediante generadores de agua atmosférica, o GAA. La aplicación de esta tecnología a escala global aceleraría la evaporación oceánica, lo cual facilitaría la eliminación del nanoplástico del agua, enfriaría el propio océano y, como consecuencia, enfriaría también las placas litosféricas situadas debajo. Sin embargo, él señaló que la solución de los GAA no sería tan efectiva en el contexto de los efectos del nanoplástico sobre el cuerpo humano. El aumento de la evaporación oceánica llevaría inevitablemente a una mayor concentración de nanoplástico en el aire que respiramos. Como resultado, el nivel de nanoplástico en el cuerpo humano aumentaría, afectando negativamente la salud de cada persona en la Tierra. Por lo tanto, se podría decir que los GAA, por un lado, ofrecen una oportunidad real para enfriar el océano y frenar el sobrecalentamiento del planeta, y hasta ahora, no se ha propuesto ninguna otra solución práctica. Sin embargo, por otro lado, al aplicar esta metodología, que representa un salvavidas para el océano, nos enfrentamos a un nuevo desafío: la infiltración más intensa del nanoplástico en el cuerpo humano. No obstante, como subrayó el señor Danilov, la solución al problema del impacto del nanoplástico en el organismo humano debe encontrarse en un ámbito completamente distinto: en la alteración de sus propiedades electrostáticas. Dado que el nanoplástico no puede ser eliminado de las células ni del cerebro, la tarea consiste, en términos simplificados, en privar al nanoplástico de su capacidad de acumular una carga electrostática patógena. Como señaló el señor Danilov, este es un problema que exige un enfoque integral, que abarque múltiples disciplinas científicas: física, química, biología e ingeniería. No obstante, él recalcó que esta tarea es completamente viable y que, si se logra abordarla con éxito, el daño causado por el nanoplástico al organismo humano podría reducirse al menos en un 50%.
las consecuencias fisiológicas y químicas del nanoplástico seguirían presentes. Pero su influencia electrostática, que es la que causa el daño más grave, podría ser neutralizada. Y eso, a su vez, nos daría tiempo adicional para desarrollar soluciones que permitan su eliminación del cuerpo. Cabe destacar que el señor Danilov siempre subrayó que si bien el problema de los nanoplásticos es importante dentro de la jerarquía de amenazas globales para la humanidad, sigue siendo secundario. En la cima de esa jerarquía se encuentra el problema fundamental de la pluma siberiana, un fenómeno que influye de manera crítica en los procesos climáticos y geológicos de la Tierra. Por ello, la primera solución implementada en la práctica fue el equipo experimental especial del que he hablado anteriormente. Este fue concebido como un medio para ganar tiempo, para frenar el ritmo de los desastres catastróficos y aliviar de manera significativa la inestabilidad climática y geodinámica del planeta. Ahora me gustaría señalar el principio físico clave sobre el cual se basa el funcionamiento de este dispositivo. Para ilustrarlo, demostraremos un experimento sencillo que cualquiera puede replicar: un vaso de plástico con una aguja suspendida en su interior mediante un hilo y un imán colocado cerca. Como es de esperar, el imán atrae la aguja. Sin embargo, si se toma una pajita de plástico, se carga por fricción con lana y luego se acerca al vaso, se puede observar cómo la aguja comienza a oscilar de forma notable. Se puede ver cómo, a pesar del campo magnético dominante, un campo electrostático débil aún puede influir en el comportamiento de la aguja. Estoy convencido de que muchos de ustedes poseen ya un nivel de formación suficiente que les permitirá comprender plenamente la explicación física básica de este fenómeno. Sin embargo, también estoy seguro de que a la mayoría de los observadores se les escapará el hecho de que este experimento demuestra un principio específico y más profundo de interacción. Tal vez solo un puñado de científicos en todo el mundo, fuera de nuestra comunidad de investigación de Alatra, sea capaz de percibir y comprender la esencia completa del principio revelado aquí. Espero que tales científicos aún existan. Aún iré más lejos. Es precisamente este principio, uno que la mayoría pasará por alto en este experimento, pero que el señor Danilov señaló a nuestra atención, el que constituye la base del funcionamiento del propio equipo que, durante 10 años, estabilizó los procesos climáticos y geológicos en el territorio de Rusia, y con ello, contribuyó a mitigar la situación climática de todo el mundo. La diversidad de campos en los que se han aplicado las ideas del señor Danilov puede, naturalmente, despertar interés. Sin embargo, en su caso, esto es completamente comprensible. El señor Danilov es un profesional para quien el enfoque interdisciplinario ante los desafíos científicos y técnicos no solo se ha convertido en un método de trabajo, sino en una forma natural y orgánica de pensamiento expansivo. Por lo tanto, las soluciones científicas y tecnológicas, como la tecnología de desgasificación controlada o el desarrollo del equipo especializado para mitigar desastres climáticos, no deben considerarse fruto del azar. Por el contrario, son el resultado lógico del enfoque fundamental único del señor Danilov, de sus décadas de investigación y de su extraordinaria capacidad para integrar conocimientos de distintos ámbitos científicos y competencias profesionales. El señor Danilov ha desarrollado y perfeccionado sistemáticamente este enfoque dentro de su especialización médica, donde, basándose en una visión sistémica y multidisciplinaria, ha creado varios métodos de tratamiento propios que han demostrado una alta eficacia en el abordaje de condiciones clínicas complejas. Para ilustrar esto, me gustaría presentar 2 ejemplos contundentes de su labor investigativa y aplicada en el campo de la medicina. Estos ejemplos revelan el extraordinario potencial de la mente humana cuando está guiada por un pensamiento interdisciplinario y una motivación sincera de servir al bien común.
Uno de los campos en los que el señor Danilov ha trabajado de manera constante durante muchos años aborda un desafío fundamental que sigue siendo extremadamente complejo dentro de la biomedicina: la posibilidad de restaurar y regenerar tejidos humanos, incluidos aquellos que tradicionalmente se consideran incapaces de autorrepararse, como los discos intervertebrales. Hoy en día, millones de personas en todo el mundo padecen trastornos de la columna vertebral relacionados con cambios degenerativos en los discos intervertebrales, como consecuencia del envejecimiento, del esfuerzo físico excesivo, incluidos los atletas, o de estilos de vida sedentarios prolongados. La integridad estructural de estos discos se deteriora progresivamente. Esto da lugar a afecciones ampliamente extendidas, como la osteocondrosis y otras formas de trastornos degenerativo-distróficos. Estas condiciones afectan gravemente la calidad de vida, suelen ir acompañadas de dolor crónico y movilidad reducida, y en muchos casos conducen a la discapacidad. El deseo de encontrar una solución eficaz y científicamente fundamentada a este problema y de aliviar el sufrimiento humano se convirtió en la motivación central detrás de la investigación y el trabajo clínico del señor Danilov en este campo. El objetivo principal del señor Danilov era restaurar el potencial regenerativo del disco intervertebral, incluido su núcleo pulposo, que durante mucho tiempo se había considerado irreparable. El resultado de sus años de investigación en fisiología y biomecánica de la columna vertebral fue un método patentado que él denominó vertebrorevitología. La vertebrorevitología es un enfoque no invasivo para el tratamiento de enfermedades degenerativo-distróficas de la columna vertebral, que, mediante una corrección manual, crea las condiciones necesarias para la restauración completa de un disco intervertebral en proceso de degeneración. En otras palabras, se trata de un método que permite a los pacientes evitar una cirugía y recuperar la función de la columna sin ninguna intervención quirúrgica. La aplicación de este método permite, de manera efectiva, la restitución total del disco intervertebral, un resultado que anteriormente se consideraba imposible. Durante mucho tiempo se creyó que los discos intervertebrales eran incapaces de regenerarse. Sin embargo, al desarrollar el método patentado de la vertebrorevitología, el señor Danilov refutó esa afirmación en la práctica, demostrando que el disco intervertebral puede regenerarse, siempre que se creen las condiciones adecuadas. Hasta la fecha, esta es la única metodología conocida que ha mostrado una restauración objetivamente verificada tanto de la estructura como de la función del disco intervertebral. El método de la vertebrorevitología ha demostrado una alta eficacia clínica. Estos resultados están respaldados por datos objetivos, incluidas series de resonancias magnéticas realizadas antes y después del tratamiento. En numerosas imágenes que muestran la columna vertebral del paciente antes y después del procedimiento, se puede observar claramente cómo los discos intervertebrales que estaban prácticamente ausentes se restauran tras la aplicación del método, cómo desaparecen las hernias y cómo, en esencia, se le devuelve nueva vida a la columna vertebral humana. ¿Cuáles son los principios en los que se basa este método? Tal como lo explica el propio señor Danilov en su libro Osteocondrosis, para el paciente profesional, los cálculos físicos y matemáticos que realizó demostraron que, para activar una respuesta reparadora completa en el tejido de un disco en degeneración, es necesario crear condiciones en las que la carga mecánica sobre el disco se reduzca aproximadamente en un 37%, manteniendo al mismo tiempo los parámetros necesarios para una ósmosis intratisular y una microcirculación estables. Sin embargo, lograr esa descarga dentro del campo gravitacional terrestre por medios naturales resultó ser prácticamente imposible. Sobre esta base, el señor Danilov desarrolló su método original de vertebrorevitología, una técnica de corrección manual de la biomecánica de la columna vertebral orientada a la optimización localizada de la distribución de cargas y a la restauración de la posición espacial de los segmentos vertebrales. Es precisamente esta forma de descarga artificial, combinada con la creación de condiciones fisiológicas favorables, lo que permite activar la actividad reparadora de las células restantes del disco.
incluso en condiciones de patología degenerativo-distrófica avanzada. En este sentido, el método desarrollado por el señor Danilov representa una auténtica revolución en la medicina, ya que lo que ha logrado equivale a una ingeniería biomecánica de precisión que permite crear las condiciones necesarias para la restauración del disco intervertebral. Sin embargo, aquí radica el principal desafío. El método exige un dominio virtuoso de la anatomía, la física y el razonamiento clínico. No se trata simplemente de una técnica manual, sino de una ingeniería de alta precisión aplicada al tejido vivo, donde un error de apenas unos milímetros o unos pocos newtons de fuerza puede anular por completo el efecto deseado. Dada la complejidad del método, la transmisión de este conocimiento único e innovador, una síntesis de medicina, biomecánica y física, también se ha convertido en una dificultad considerable. El segundo ejemplo del trabajo científico de esta persona abre horizontes completamente nuevos en el estudio de la regeneración y el rejuvenecimiento biológico. Al comprender la naturaleza de los procesos físicos a nivel micro, el señor Danilov desarrolló un compuesto farmacéutico orientado a extender la vida más allá del límite específico de la especie. Fue probado por primera vez en ratones de laboratorio. Los resultados superaron las expectativas. En especímenes de edad avanzada, en la etapa final de su ciclo vital, se observó una restauración de funciones fisiológicas. En un plazo de 3 meses, el grupo de control salió del experimento debido a la muerte natural por envejecimiento, tal como se preveía. Mientras tanto, el grupo experimental comenzó a mostrar signos de rejuvenecimiento. Los animales se volvieron activos, recuperaron la función reproductiva y mantuvieron su vitalidad, continuando su reproducción. Con la administración regular del compuesto, una vez cada 3 meses, los ratones se mantuvieron biológicamente jóvenes y clínicamente sanos, sin mostrar signos de envejecimiento. Vivieron más de 10 años, mientras que la esperanza de vida media de un ratón es de 2 a 3 años. Esto equivale a casi 4 ciclos vitales completos, lo que en términos humanos correspondería aproximadamente a 400 años. Después de que se suspendió la administración del compuesto, no se observó un envejecimiento acelerado. Los animales vivieron el resto de su vida de forma natural. Resultados similares se registraron en conejos. Durante todo el periodo de observación, no se detectaron patologías, lo que permitió a los investigadores formular la hipótesis de que los efectos del compuesto podrían ser cíclicos y potencialmente ilimitados. Lamentablemente, el experimento tuvo que ser interrumpido debido a circunstancias externas. Aunque, desde el punto de vista de la ciencia académica, un experimento interrumpido no puede considerarse plenamente verificado, sirvió, no obstante, como una demostración crucial de la posibilidad de superar los límites específicos de la longevidad de una especie. Para concluir esta exposición sobre las contribuciones científicas revolucionarias del señor Danilov, es importante señalar que en 2019 tomó la decisión de suspender su práctica médica. Para ese momento, se hacía cada vez más evidente que la situación climática se acercaba a un umbral crítico. Él comprendió que su participación era ahora más urgentemente necesaria en este ámbito, porque se trataba de la seguridad de todo el planeta. No fue simplemente una elección personal. Fue un paso dictado por un profundo sentido de responsabilidad ante la amenaza creciente que representa la pluma siberiana. A lo largo de los años en que aplicó su método de vertebrorevitología en la práctica, el señor Danilov sanó y rehabilitó a miles de pacientes. Aunque residía físicamente en Ucrania, personas de todo el mundo viajaban para recibir su tratamiento. Gracias a su trabajo, Ucrania obtuvo reconocimiento internacional. Su método de tratamiento único y los resultados que obtenía atrajeron la atención de los medios. Se publicaron artículos y se produjeron reportajes televisivos que documentaban sus logros extraordinarios. Y sin embargo, considere lo siguiente: toda esa reputación bien merecida
construida a lo largo de años de dedicación y servicio a los demás, fue destruida en el momento en que él se pronunció públicamente en defensa de la humanidad, al sacar a la luz la amenaza de la pluma siberiana y la escalada exponencial de los cambios climáticos y geodinámicos. Como respuesta a sus esfuerzos por identificar el peligro que representa la pluma siberiana y por hacer un llamado urgente a la acción, ciertos círculos de poder en Rusia lanzaron una campaña para desacreditarlo. En lugar de acoger los avances revolucionarios del señor Danilov, lo difamaron y deshumanizaron públicamente. Su imagen fue deliberadamente distorsionada por agentes de la organización extremista totalitaria de Dvorkin hasta convertirla en algo completamente absurdo, sin ninguna relación con la realidad. Igor Danilov es un hombre que siempre ha actuado y sigue actuando únicamente en interés de la sociedad, sin anteponer jamás el beneficio personal al bien común. Además, sacrificó conscientemente su propia reputación para sacar a la luz información que podría salvar vidas y cambiar el curso de los acontecimientos a escala global. Inspirados por su ejemplo, nosotros, en la comunidad científica, siempre hemos operado bajo el principio de que las vidas humanas, la vida de cada uno de ustedes, son mucho más importantes que nuestras reputaciones. Está absolutamente claro que, para él, la preservación de la vida en este planeta y de la humanidad misma tiene un valor mucho mayor que su nombre o estatus personal. Ahora bien, al encontrarse con diversas interpretaciones sobre el trabajo del señor Danilov en el espacio informativo, es fundamental que se pregunte, ¿qué sabe realmente sobre este hombre? ¿La verdad? ¿O la narrativa fabricada por el sectario Dvorkin? Un individuo con trastornos psiquiátricos documentados y fiel servidor del aparato represivo y antihumano ruso. Ya he explicado anteriormente las motivaciones detrás de las acciones de Dvorkin y de quienes lo manejan, y no me detendré nuevamente en ellas. Ahora que usted tiene el panorama completo, es capaz de discernir entre la verdad y la mentira, de comprender quién defiende realmente los intereses de toda la humanidad y quién, por el contrario, solo sirve a los intereses de ciertos grupos de poder que obtienen beneficios sacrificando las vidas mismas de las personas que explotan. A la luz de todos los hechos expuestos anteriormente, ahora resulta evidente que, debido a las acciones de Dvorkin y su red para desacreditar a Alatra y a sus participantes, las proyecciones de actividad geodinámica no hacen más que empeorar. Cuanto más se prolongue la situación actual, más catastróficas serán sus consecuencias. Pasemos ahora al pronóstico de los acontecimientos que inevitablemente se desarrollarán si no se lleva a cabo la desgasificación de la pluma siberiana. Recuerden la imagen que les mostré anteriormente, nuestra pequeña esfera azul recubierta de un glaseado de azúcar. Esa esfera se está expandiendo por el calor interno. El recubrimiento de azúcar en su superficie comienza a agrietarse intensamente. Incluso ahora, estamos entrando en una fase de actividad sísmica sostenida con magnitudes de 6.0. A partir de aquí, nos enfrentamos a dos posibles escenarios. En el primer escenario, el planeta será sacudido por una serie de terremotos destructivos, con magnitudes que irán desde 7 hasta eventos catastróficos de 8, 9 o incluso superiores. Además, estos comenzarán a producirse en regiones tradicionalmente consideradas seguras desde el punto de vista sísmico. Recuerden esto, los terremotos más potentes ocurren cuando y donde menos se los espera. Ahora imaginen por un momento qué ocurriría si un terremoto de magnitud al menos 7,5 golpeara Moscú, Pekín o incluso Washington, D.C. Moscú, completamente desprevenida ante la actividad sísmica, sufriría daños devastadores. Los rascacielos de la era estalinista, orgullo de la arquitectura soviética, se derrumbarían como enormes lápidas, reduciéndose a escombros de hormigón. Las cúpulas de las catedrales del Kremlin se desplomarían sobre los adoquines con un estruendo ensordecedor. El sistema del metro se convertiría en una fosa común para decenas de miles de personas, con túneles colapsados que sepultarían trenes enteros. Los barrios residenciales se convertirían en ruinas. Los edificios de panel de 9 plantas y los microdistritos típicos de los años 70 y 80 se derrumbarán
sepultando bajo los escombros al 30 o 40% de sus habitantes. La antigua Pekín, a pesar de su preparación ante terremotos, también tambalearía ante el peso de una pesadilla tectónica. La ciudad prohibida, el palacio imperial con sus delicadas pagodas, quedaría reducida a ruinas milenarias. Los rascacielos modernos del distrito financiero CBD se desplomarían como castillos de naipes, sepultando a decenas de miles de oficinistas. El histórico distrito de Zhongguancun, el corazón tecnológico de China, perdería cientos de laboratorios de investigación y empresas emergentes. Las zonas residenciales de Chaoyang y Haidian colapsarían en montones de hormigón y vidrio, donde cientos de miles de personas perecerían bajo los escombros. Las tuberías de gas rotas provocarían tormentas de fuego, incinerando manzanas enteras de la ciudad. Washington, la capital de nuestra democracia estadounidense, al igual que Moscú, no está preparada para una actividad sísmica grave. Los barrios residenciales colapsarían, sepultando a miles de personas. La cúpula del Capitolio, símbolo del Estado estadounidense, se agrietaría y colapsaría parcialmente. La Casa Blanca, aunque reforzada con estructuras blindadas, también sufriría graves daños. Los monumentos a Lincoln y a Washington quedarían reducidos a restos escultóricos deformados, y los túneles subterráneos del Pentágono se convertirían en una fosa común para cientos de militares. Nos evitaremos vivir toda una serie de terremotos devastadores a escala mundial solo en un caso, y ese es el segundo escenario, si somos simplemente aniquilados por la erupción de la pluma siberiana. Podría entrar en erupción en cualquier momento, quizás incluso antes de que termine este discurso. La presión allí ya es suficiente para que se produzca una ruptura fatal. Incluso si no ocurre de forma inmediata, nuestras proyecciones indican que, una vez que el sistema terrestre cruce el umbral fatal marcado por el aumento en la frecuencia de terremotos de magnitud 7, podría desencadenarse una liberación instantánea de magma desde la pluma magmática siberiana. En tal caso, ya no estaríamos ante una destrucción localizada, sino ante una catástrofe global, comparable al estallido repentino de un globo sobreinflado. Perfórelo, y simplemente estallará. Precisamente por eso, una desgasificación planificada realizada en las etapas tardías de la crisis no estabilizará la situación en absoluto. Al contrario, provocará un desastre. Según la actual escalada de actividad sísmica, la ventana de tiempo en la que una desgasificación planificada aún puede tener un efecto positivo se está cerrando rápidamente. Como he mencionado hoy, nuestro umbral crítico es el aumento marcado en la frecuencia de terremotos de magnitud 7.0. Después de ese punto, cualquier intento de desgasificación probablemente desencadene una erupción de la pluma, y perderemos toda capacidad de controlarlo. La pluma aún está contenida únicamente gracias a la enorme resistencia estructural de la Tierra. Pero incluso esa no es infinita. En este momento, la presión en las profundidades subterráneas está pulsando, acumulándose y luego liberándose parcialmente, mientras los mecanismos de regulación siguen funcionando. Ese ritmo es la última señal de respuesta inmunológica del planeta. La situación es verdaderamente crítica, y por eso es absolutamente imprescindible actuar sin demora. Este es el momento decisivo, ahora mismo, en el que la humanidad aún tiene la posibilidad de tomar la decisión de llevar a cabo la desgasificación planificada de la pluma magmática siberiana. Si iniciamos el proceso a tiempo y logramos, como civilización, resistir la fase crítica de 20 años del ciclo catastrófico, entonces nos aseguraremos de al menos 250 millones de años de seguridad planetaria. Pero si quienes financian al líder de la secta totalitaria, Dworkin, continúan ocultando esta información a la población rusa, continúan ignorando la amenaza de la erupción de la pluma y continúan saboteando la implementación de la desgasificación planificada, entonces no solo Rusia, sino toda la humanidad está condenada.
Por doloroso que sea decirlo, si no llevamos a cabo esta desgasificación, miles de millones de personas perecerán. Aquellos en el poder en Rusia que decidieron ocultar la información sobre la pluma y lanzaron una campaña de descrédito contra Alatra a través de la secta de Dworkin, deberían hacerse una pregunta seria. ¿Valió la pena? Se gastaron sumas colosales en difundir mentiras sobre Alatra y tras la desconexión del equipo, las pérdidas económicas, a nivel nacional, se miden en miles de millones. Mientras tanto, el mundo entero se encuentra al borde de una catástrofe global. Les pregunto, ¿valió la pena, desde el punto de vista económico o práctico? Los riesgos para toda la humanidad se han multiplicado exponencialmente. Todo por el beneficio a corto plazo de un círculo reducido dentro de la estructura de poder rusa. Sí, habría sido necesaria una evacuación parcial, no de toda Siberia, sino de ciertos territorios. Sí, eso habría implicado una pérdida económica, pero, a cambio, se habría obtenido una ventaja estratégica para todo el planeta. En lugar de actuar, siguen protegiendo sus activos y diciéndole a la gente, quédense en Siberia, críen a sus hijos, no le hagan caso a él, porque, desde su punto de vista, yo soy un deepfake. Independientemente de lo que crean que soy, la amenaza sobre la que advierto es genuina y real. Siendo justos, hace 5 años la naturaleza catastrófica de la situación aún no era completamente evidente para el público. Pero hoy, este problema es visible para todos, incluso para aquellos que antes guardaban silencio. La cuestión central es esta. Quienes toman decisiones están recibiendo información distorsionada. Los intereses económicos pesan más que cualquier evaluación honesta de la situación. Pero, ¿qué quedará de la política y la economía después de una verdadera catástrofe? Si los acontecimientos se desarrollan conforme a nuestro modelo matemático, primero morirán millones en desastres naturales, y luego miles de millones. Una vez que comiencen la muerte masiva y el caos, ya será demasiado tarde para actuar. Se avecinan acontecimientos catastróficos. Y tras cada uno de ellos, si sobrevive, adquirirá una experiencia aleccionadora y comprenderá mucho más de lo que entiende hoy. Pero ese no es el camino a seguir. No debemos permitir que millones mueran simplemente porque no logramos llegar a quienes creían que el desastre nunca los alcanzaría. La catástrofe afectará a todos, sin excepción. El equipo experimental que contuvo durante una década el aumento del estrés climático y geodinámico no es una solución definitiva ni una panacea, pero nos otorgó algo de valor incalculable: tiempo. Hoy, al ser testigos de terremotos diarios de magnitud 5.0 y de una frecuencia creciente de eventos de magnitud 6.0, podemos empezar a comprender el verdadero significado de aquel aplazamiento. Sin el funcionamiento de ese equipo, lo más probable es que la humanidad ya hubiera cruzado el umbral de una catástrofe irreversible. Y usted y yo tal vez no estaríamos aquí ahora. ¿Puede imaginar cuánto tiempo, cuánta vida se le fue concedido gratuitamente? Y ahora, por favor, reflexione. ¿Cuál es el valor de su vida? ¿Qué precio podría jamás medir el simple hecho de que esté vivo ahora mismo y no sepultado bajo los escombros de incendios y terremotos? ¿Qué precio podría capturar el valor de despertarse por la mañana, respirar el aroma del café, ver su reflejo en el espejo y abrazar a sus hijos y seres queridos? Está vivo. Y puede que ni siquiera sepa por qué. Puede que no sea consciente de a quién o a qué le debe su existencia continuada. Aún está vivo porque, durante muchos años, un sistema siguió funcionando. Un equipo que contuvo procesos climáticos y geodinámicos devastadores. Y ese equipo funcionó porque su concepto, sus principios operativos y su diseño de ingeniería fueron propuestos por el señor Danilov, y nosotros, como equipo científico, lo hicimos realidad. Fue él quien le dio a la humanidad una oportunidad que quizás nunca habría tenido. Nos dio tiempo. Tiempo no solo para vivir,
sino un tiempo esencial para aplicar la única solución capaz de evitar una catástrofe planetaria. Ahora sabe quién está luchando por su vida y a quién le debe el hecho de que usted y sus seres queridos aún estén con vida. La humanidad aún no ha inventado una recompensa lo suficientemente grande que esté a la altura de la inmensa contribución que el señor Danilov ha hecho a su vida, para asegurar que usted y sus hijos todavía tengan una oportunidad de vivir. Y, sin embargo, ¿qué recibió él a cambio de su servicio a la humanidad? Una reputación destruida, descrédito, persecución, acoso. Sí, puede que a algunos de ustedes no les importe lo que ocurra ni a quién, pero sí les importa su propia vida, sí les importa tener una oportunidad de sobrevivir para ustedes y para sus hijos. Si cree que su vida tiene valor, entonces no guarde silencio. No traslade la responsabilidad a los políticos, pensando que son ellos quienes deben resolver una amenaza planetaria. Mientras usted no haga nada, ellos tampoco harán nada, porque no son diferentes de usted. No actuarán ante aquello que la sociedad no exige. Por eso, mientras usted permanezca en silencio, ellos también permanecerán inactivos. Pero hoy, mientras aún tenemos una oportunidad, su voz, su acción y su aporte son invaluables. Tienen un peso decisivo. Todo lo que advertimos hace años está ocurriendo en este mismo momento. Pero aún hay una oportunidad, no solo para ganar unos pocos años más, sino potencialmente millones de años de vida en este planeta. Esto no es una metáfora, es un cálculo. Si lo logramos, la humanidad ganará 250 millones de años para desarrollarse, para resolver desafíos políticos y económicos, para construir el futuro. Pero antes que todo eso y por encima de todo, para la vida misma. Todos vivimos ahora, en el sentido literal, con tiempo prestado, pagado con el esfuerzo, el conocimiento y el coraje de otros. Usen este tiempo con sabiduría y no lo desperdicien. Esta es su oportunidad de formar parte de algo más grande. Porque hoy, lo que está en juego es la vida misma, la suya y la de todos los que vendrán después de usted. Así que reflexione profundamente y responda a esta simple pregunta. ¿Merece la pena luchar por su vida?